Como todos los mediodías vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mario Córdoba para seguir hablando de esta realidad que nos hace vivir la situación de pandemia. ¿Cómo te va, Mario? Buen mediodía. Hola Mariel, ¿qué tal? Muy buen mediodía. El saludo para todos allí en el piso. Efectivamente, Mariel, y esta, si se quiere, desacuerdo, ¿no? O fuera de tono entre provincia, entre ciudades, entre nación, tiene que ver un poco, bueno, con lo que ha despertado en el último DNU que firmó el presidente de la Nación, el 241, que tiene que ver con distintas medidas de restricción en nuestro país, en Buenos Aires, básicamente apuntado también porque deja un poco liberada también a las provincias en lo que tiene que a los gobernadores, esa autonomía que deben tener las provincias, para que cada gobernador, bueno, tomara un poco la decisión o siguiera de cerca el tema del dictado de clase. Otra vez la escuela ha quedado en el nudo, en una discusión política en definitiva, ¿no? Porque tiene que ver con el disparador del presidente que dice no a las clases durante 15 días con este DNU únicamente para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo otro queda un poco librado a la decisión de cada uno. Ante esto, el gobierno de la ciudad autónoma decide ir a la justicia. Hay dos organizaciones no gubernamentales que vienen del macrismo que se presentan frente a la justicia, piden un recurso de amparo y bueno, determina la justicia porteña que las clases se deben seguir en forma presencial. Esto ha generado ahora una dicotomía entre lo que serían autonomías, lo que sería nación, provincias, bueno, en fin, un articulado del DNU que viene de 1853 de nuestra Constitución. Estaba mirando un poco en la historia, hasta 1983 hubo 20 DNU, decreto de necesidad de urgencia, que tiene que ver obviamente con la urgencia que tiene el Ejecutivo, y aparte es un articulado legislativo dentro de la Constitución que tiene el presidente, el artículo 99, que le permite o le faculta poder avanzar sobre determinados temas. No le permite avanzar en materia tributaria, en materia penal, en los partidos políticos, en las elecciones. Son algunos de los ítems donde el DNU ahí no puede avanzar. Pero nosotros estamos en contacto con el defensor del pueblo, el doctor José Luis Alonso, que lo hemos convocado. Anoche le mandaba mensaje constantemente a José Luis para que nos ayude dentro de lo jurídico a entender esta situación que se da en la justicia entre el gobierno nacional y la ciudad autónoma de Buenos Aires. José Luis, básicamente por el dictado de clase. Un gusto tenerte allí, José Luis, un placer. Hola Mario, buenos días. ¿Qué tal? Sí, se produce una dicotomía, bien lo dijiste, pero dentro de lo que es el ámbito jurídico, dentro del ámbito y del mundo jurídico, tenemos que recordar que los decretos de necesidad y urgencia constitucionales otorgan al Poder Ejecutivo facultades legislativas, pero de excepción, únicamente de excepción, frente al cuadro de la pandemia y a la situación sanitaria, no solo de Cava, o sea, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino de ambas esas siglas, el área metropolitana de Buenos Aires, que son los lugares en donde más conflictos hay con respecto al tema sanitario. Es decir, es un área de muchos contagios, de mucho tránsito de gente, y lo que aquí se restringe por parte del Poder Ejecutivo dentro de esas facultades que le otorga el decreto de necesidad de urgencia emitido, no son las clases. Es decir, hay que aclarar las cosas. Las clases van a ser no presenciales y por un término limitado de 15 días. Aquí el conflicto es más politizado, se politiza respecto de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que si bien la ciudad autónoma de Buenos Aires a través de Rodríguez Larreta, que es su responsable político y legal, él hace un amparo, emite un amparo en la Corte Suprema Nacional. Lo de la Cámara, donde entra el amparo que es recogido por la Cámara y emitido favorable a los amparistas, es
dentro de una Cámara de menor rango, es decir, en la ciudad de Buenos Aires, dentro del ámbito legislativo judicial porteño. Ahí se genera un conflicto que hasta el ministro de Justicia lo define como mamarracho político, es decir, jurídico. A ese extremo se llegó. Yo creo que aquí la resolución va a llegar a la Corte, en definitiva, va a ser la Corte la que va a tener que emitir opinión, porque si no va a ser esto una sucesión de introducir amparos en algún fuero jurídico, cualquiera se siente con derechos a introducir el amparo. Y aquí el tema es de excepción. Es decir, para que esto tenga también validez, tiene que estar refrendado luego, validez en el tiempo, tiene que estar refrendado por las cámaras. Es decir, de hecho nace el decreto de necesidad y urgencia, pero luego las cámaras el legislativo lo tiene que refrendar, si no, no va a tener validez. Sí. Sí, quería preguntarle, pero en este momento, es decir, más allá de los paros docentes que se han decretado, la orden de la justicia, por lo menos en Cava, es seguir dictando las clases presenciales. Sí, fue la orden de la justicia porteña. Es decir, de Ciudad Autónoma ¿Deben de Buenos acatar Aires. eso? Esa fue la orden. Bien, deben acatar. Aquí se produce el conflicto jurídico. Hay una orden jurídica emitida por una Cámara por 3 jueces. Pasa de que el Estado Nacional no fue parte tampoco en eso, no está eso. No se le corrió un traslado. Es decir, se emitió la orden. Yo creo que aquí el conflicto llega directamente a la Corte Nacional. Es la Corte la que tiene que definirse en un sentido o en el otro. Es decir, estamos frente a una excepción introducida por el Ejecutivo. Y bien vos habías señalado, Mario, que las provincias podían adherir o no. Es decir, no quedan las provincias, es para solo un sector. Es decir, las provincias tienen libertad. Bien, bueno, ahí tratamos de retomarlo al doctor Alonso, pero lo estábamos siguiendo con atención, ¿no? Porque en el mundo jurídico ahora hay algo ahí que, bueno, tendrá la Cámara, la Corte Suprema de Justicia, va a ser la que va a tener que determinar. Pero de todas maneras, como decía el doctor, esto deja un precedente, ¿no? Un ejemplo, el día de mañana surge un nuevo DNU y aquí en el departamento San Lorenzo, en el departamento Rosario, determinadas organizaciones pueden recurrir a los tribunales de cada departamento, por ejemplo, ¿no? A los tribunales de San Lorenzo, a los tribunales de Rosario, siempre y cuando tengamos una medida de excepción, como lo que marcaba con el decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Que es esta arma que faculta al Ejecutivo. Y bien, entender esa diferencia que decía el doctor Alonso, que dividía, ¿no? Esta problemática que tiene que ver puramente con el tema de clase y lo plantea en una órbita sanitaria, ¿no? El presidente lo está llevando a la órbita sanitaria, incluso el mismo Fernández, creo que en su tuit ayer decía, no entendieron que se trata de problemas sanitarios y no la situación educativa. A mí me duele personalmente, digo, queda atrapado la educación, uno que es amante de la escuela. Yo estoy totalmente convencido que la Argentina sale con más educación, con calidad de educación, con docentes bien pagos, con escuelas con infraestructura. Y me duele porque queda atrapada la escuela nuevamente en esta situación que lamentablemente está atada a lo político, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Solía decir un amigo mío, este articulado, el 99, está en la Constitución Nacional. Desde 1853 hasta 1983 solamente 25 DNU se utilizaron. Y un dato está en el gobierno que lleva Alberto Fernández, en el tiempo que lleva gobernando Alberto Fernández, ya firmó 44 decretos de necesidad de urgencia y que tiene que ver obviamente con esta realidad que hoy le está tocando atravesar a la República Argentina y al mundo. La escuela entonces en esta situación atrapada allí en lo que es Cava y La Nación por este decreto dentro del DNU, uno de los ítems que trajo tanta polémica en estas últimas horas para nuestro país.